Damos la bienvenida a todos y todas a esta primera masterclass con un tema súper interesante, importante, que es el agua que tomamos. ¿Te cura o te enferma? Entonces, tenemos la presentación hoy por parte de dos excelentes conferencistas, que es el doctor Pedro Rodríguez y el ingeniero Luis Eduardo García. El doctor Pedro Rodríguez es fundador y director científico de la clínica Saludar. Ustedes saben que Saludar es un centro de experiencia de todo lo que es la parte de medicina alternativa, pionera, con más de 30 años de experiencia, expertos en todo lo que es la medicina integrativa funcional y busca sanar las enfermedades directamente desde la raíz. El doctor Pedro Rodríguez, en representación de ellos, nos acompaña el día de hoy en este primer masterclass. Por otro lado, tenemos al ingeniero Luis Eduardo García, que es ingeniero senior de petróleos, con estudios en ingeniería química también y con una maestría en tratamiento de aguas. Vamos a tener el día de hoy dos contenidos, que va a ser la parte 1, que estará a cargo del doctor Pedro Rodríguez, y la segunda parte. La primera parte del contenido 1 trata de todo lo que es la importancia del agua en la salud. Y vamos a tener la parte 2, que estará a cargo del ingeniero Luis Eduardo García, que ya trata de la parte de la calidad de agua que bebemos. Entonces, con ustedes, el doctor Pedro Rodríguez, director científico de la Clínica Saludar, con la importancia del agua en la salud. Doctor, bienvenido. Bueno, Mayerly, mucho gusto a todas las personas que nos escuchan y que vamos a reflexionar conjuntamente sobre este tema tan importante. La verdad es que yo, preparando esta intervención, este conversatorio con ustedes, me hice la reflexión de que a nosotros los médicos no nos educan suficientemente en el tema del agua. ¿Y por qué siento tan importante? ¿Quién cuestionaría de si el agua es importante en la salud? Claro que es importante. Mejor dicho, sin agua, sin la presencia del agua no es posible la vida. Y sin vida, pues, ¿cómo podríamos estar hablando de salud? La salud no es solamente la ausencia de enfermedad. La salud es precisamente una relación, una armonía entre nuestro yo, entre nuestro ser físico y nuestro entorno. Y ese entorno prácticamente está en un 80% conformado por agua, como lo está conformado igualmente en nuestro cuerpo. Entonces, pensar que nosotros, que no nos educan para tratar la importancia, para reconocer la importancia del agua, es simplemente reconocer de todas maneras tal vez la orientación de la medicina, porque desgraciadamente la medicina se orienta a la enfermedad, y la enfermedad, una de las primeras causas de enfermedad es precisamente el agua que bebemos. Y una de las primeras causas de enfermedad es la deshidratación, porque desde luego nosotros, toda nuestra vida gira en torno a la existencia del agua, todo el metabolismo, toda la actividad celular. No es posible en absoluto nada, ninguna reacción bioquímica dentro de nuestro cuerpo sin la presencia del agua, sin el intercambio de los electrones, de los minerales que se hace gracias precisamente a esa bomba, a esa preponderancia del agua que a la larga es, juntamente con la respiración, la que nos va a aportar, la que hace posible todo el funcionamiento de la mitocondria, desde la mitocondria la producción de energía, que es la que nos permite la vida. Entonces nosotros somos, cuando nacemos prácticamente somos en un 80% agua. Y en la medida que nos vamos envejeciendo, podríamos decir que el proceso de envejecimiento es un proceso de resecamiento. En la medida que nosotros nos vamos haciendo más viejos, nos vamos volviendo más ácidos y más secos. Por eso el viejo se seca y el viejo entonces se vuelve terco, se vuelve duro, se le parten fácilmente los huesos. Entonces, sin agua no hay, sin buen agua, sin buena calidad, sin buen metabolismo adecuado del agua, sin intercambio del agua, no es posible la vida, no es posible ni siquiera pensar, no es posible en absoluto la existencia, no es posible la relación de los oligoelementos, de todos los minerales que van conformando nuestro cuerpo y que son los que van a determinar
esa fuente de energía que es precisamente el metabolismo. Entonces, el metabolismo de las células, el metabolismo que hace posible la producción de energía, que hace posible que se produzcan las proteínas, que se produzcan los carbohidratos, que se produzcan todos los elementos que nos permiten la vida, se producen gracias a un metabolismo que está mediado por la presencia del agua, y no solamente por la presencia del agua, sino por la calidad del agua, por la cantidad del agua que tomamos. Porque, por ejemplo, ustedes dirían algo tan sencillo como que, bueno, pero es que yo mm, prefiero la comida porque es que la comida me nutre, sí, pero si ustedes no toman suficiente agua, si no hay suficiente agua de calidad, la nutrición no es posible. Sin suficiente agua no es posible el tránsito intestinal adecuado. Si en suficiente agua no es posible la lubricación del tracto digestivo. Si en la presencia del agua no es posible la función termorreguladora del cuerpo, la producción de energía, la podemos adaptar totalmente a la vida, podemos adaptar al medio ambiente. Porque es que precisamente por eso yo veo cuando voy caminando, pienso, bueno, ¿cómo harán nosotros los humanos? A través del sudor, por ejemplo, regulamos la temperatura del cuerpo, nos cansamos, empezamos a sudar y regulamos la temperatura del cuerpo. ¿Y cómo harán los perros que no pueden sudar, que no sudan y que ellos sacan la lengua y lo llevan con esos bozales que no les permiten sacar la lengua? Porque uno dice, el perro se cansó, es que está muy cansado, está sacando la lengua. No, el perro lo que está es regulando la temperatura y a través de la humedad de la boca precisamente le está regulando la temperatura. Nosotros los humanos tenemos que regular la temperatura, por eso es tan grave la persona que salen a sudar, que salen y se ponen esas bolsas de plástico, y es que para bajar de peso, y lo que hacen es deshidratarse terriblemente. Y esa deshidratación les va a costar problemas de salud muy serios. Entonces, era algo tan sencillo como es, por ejemplo, el tema de bajar de peso. Si ustedes quieren, se hizo un experimento en personas que hicieron una dieta baja en calorías. ¿Y qué pasó? Cuando a esas personas, antes de un almuerzo bajo en calorías, se les daba 10 minutos a 20 minutos antes un vaso de agua, las personas bajaron hasta 44% más de peso que las personas que no tomaron el vaso de agua. Porque es que una vez se toma un vaso de agua, se activa el metabolismo. Entonces, si usted quiere bajar de peso, es importante que tome el agua adecuada de acuerdo a su peso, de acuerdo al peso que tiene, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la sudoración y desde luego un agua que realmente que sea de calidad como vamos a estar viendo. Entonces, es importante determinar, bueno, ¿y cuál es la calidad del agua? ¿Qué es esa calidad? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es la calidad? ¿Cuál calidad es la que debe tener el agua? En primer lugar, es importante saber que el agua, como nos viene del filtro, como nos viene de la naturaleza, como nos viene, por ejemplo, a través digamos, el agua lluvia o el agua de los ríos, pues no es posible tomarla porque desgraciadamente viene con muchos contaminantes. Contaminantes orgánicos y contaminantes inorgánicos. Inorgánicos en forma de metales pesados y contaminantes orgánicos en forma de material orgánico, en forma de bacteria, en forma de lixiviados de diferente origen animal. Y desde luego los inorgánicos, que son los más tóxicos, los más peligrosos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo es posible entonces tratar el agua? Generalmente, en todas las ciudades, nos hemos acostumbrado que la limpieza del agua sí se hace con unos filtros básicos, con unos filtros de carbón, unos filtros o por sedimentación. Bueno, de esos el experto es el doctor Luis Eduardo. Y luego ya le agregan cloro para poder matar las bacterias. El cloro es un limpiador, un eliminador de bacterias, como lo hacemos con la ropa, como lo hacemos con los pisos. Desde luego que sí, el cloro elimina todas las bacterias. Pero es que nosotros también tenemos suficiente cloro en nuestro cuerpo. Una persona que tiene buena digestión, que toma suficiente agua, el jugo gástrico limpia hasta el 99.9% de las bacterias. Entonces, fíjense que a la larga la cloración no fuera tan drástica, no es tan terrible si nosotros tenemos una buena digestión, si nosotros estamos tomando suficiente agua de buena calidad.
si nosotros tenemos una buena producción de jugo gástrico, si nosotros tenemos un pH en el estómago altamente ácido, a nivel de 2.5, de 3, al caer las bacterias a nuestro cuerpo se eliminan esas bacterias a través precisamente del ácido clorhídrico que existe en nuestro estómago. Entonces, como generalmente la mayoría de personas por el estrés, por los hábitos inadecuados, hay tanta gastritis, por la preocupación por la familia, por la casa, por el hogar, por el mañana, se produce una hipocloridria, o sea, una baja producción de jugo gástrico. Entonces, es necesario que limpiemos esa agua de material orgánico. Pero ese cloro que está en el agua, desgraciadamente, entra a nuestro cuerpo y resulta que no solamente nos ayuda así, elimina las bacterias, pero se arrastra con los alimentos y va a matar los elementos más importantes para la digestión, como son las bacterias de nuestro tracto digestivo. Mis queridos amigos, nosotros no nos alimentamos con lo que comemos, sino con lo que digerimos. Y la mayor importancia, la parte más importante de toda la digestión, la tienen nuestras bacterias. Y esa bacteria la estamos eliminando con el cloro que le estamos agregando al agua. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener en cuenta que al menos si usted toma agua del tubo, tiene que dejarla reposar. El agua que va a tomar hay que dejarla reposar para que salga el cloro, ¿cierto? Ya hablaremos de otros problemitas del agua de tubo, ¿cierto? Pero al menos en cuanto al cloro, no se tome cuando el agua viene blanca, por ejemplo, que está muy sedimentándose, recién la cloraron. No se tomen en esa agua hasta que no se haya sedimentado, hasta que no se haya evaporado el cloro. Porque ese cloro ustedes están matando y es lo mismo que están haciendo cuando ustedes creen que tienen un buen filtro en su casa porque tienen un filtro de ozono, pero resulta que ese ozono hace reacción con el cloro del agua y produce cloritos y esos cloritos son tóxicos y esos cloritos son precisamente carcinogénicos, o sea, pueden producir un cáncer. Entonces, por eso es importante que nosotros bebamos agua y agua de calidad. Y uno de los elementos relevantes en la calidad del agua es el pH del agua. Lo ideal es que nosotros tomáramos un pH de agua, un agua con un pH superior a 7, o sea, superior a 7, a partir de 7 es la parte alcalina. Recuerden ustedes un poco la química de bachillerato. Y entonces a partir de 7 hacia abajo son aguas ácidas y de 7 hacia arriba son aguas alcalinas. Por eso tanta gente va a buscar aguas milagrosas. Todas las aguas milagrosas del mundo, mis amigos, lo que pasa es que son aguas alcalinas, son aguas y alcalinas y alcalinizantes y que contienen un alto contenido de minerales, que contienen manganeso, que contienen azufre, que contienen, por eso el olor de las aguas termales, que contienen molibdeno. Hay algunas que tienen algunos elementos radiónicos. Entonces, esas son aguas, las aguas de todas las termales del mundo y las aguas milagrosas de grutas que hacen milagros. El milagro del agua es precisamente la alcalinidad del agua. Porque nosotros cuando consumimos agua alcalina antes de las comidas, esa agua alcalina entra a nuestra digestión y estimula la producción del jugo gástrico. Y la mayoría de personas, todos los que están sufriendo de problemas de gastritis, no es por exceso de jugo gástrico, no es que tengo mucho jugo gástrico, tengo mucha acidez y entonces se me devuelve. No, lo que pasa es que precisamente al no tener suficiente jugo gástrico, no se cierra la válvula que une el esófago con el estómago, el cardias, y el contenido del estómago se sube hacia el esófago y hace que ustedes sientan esa acidez, que sientan ese reflujo. Entonces, el pH es absolutamente determinante. Prefieran un agua alcalina. Agua alcalina, entonces, muy fácil, le agrego bicarbonato al agua y ya la alcalinizo. No, no funciona, porque entonces ustedes están excediéndose en sodio a través del bicarbonato. Tampoco es bueno. El exceso de bicarbonato, el agua demasiado alcalina a través del bicarbonato, ¿qué va a pasar? Que va a afectar la flora intestinal, porque es que precisamente ahí hay una flora que está en nuestra boca, hay una flora que está en el estómago, hay una flora que está en cada parte del intestino y el tema del pH es absolutamente relevante para la calidad de esa flora. Entonces, qué bueno, agua del tubo no puedo tomar porque que tiene mucho cloro. Y el agua del tubo
tiene un problema también un poquito complicado. Y es que en nuestras aguas, además de productos orgánicos, además de bacterias, además de sedimentos, de barro, de tierra, de cosas que traen, todo eso lo filtran muy bien. Pero resulta que los filtros de las grandes empresas, los filtros de las ciudades, no pueden filtrar todas las sustancias tóxicas que nos llegan a través de los lixiviados, a través de los fumigantes. Entonces, los organados, los clorados, los fosforados, todos esos elementos tóxicos, cuando ahí me llega un paciente que viene del área, por ejemplo, el área de Codazzi, justo en estos días recibíamos pacientes, oiga, uno ve el estado tan deprimente de la salud de esas personas, porque son tierras que se utilizan el glifosato, ahora ya, antes era por aspersión, ahora lo ponen directamente a las palmas y ese glifosato se va a las aguas artesianas y se va a las cañerías, a los tubos de las aguas del pueblo. Aunque las filtran, ahí están presentes. ¿Y qué decir, por ejemplo, el agua de Bucaramanga que nos ha dicho que está altamente contaminada con mercurio, ¿cierto? Yo creo en gran parte que la agresividad de los santanderianos está dada precisamente por la contaminación del agua, demasiado mercurio, demasiado plomo, demasiado talio, ¿sí? Demasiado cadmio, o sea, metales pesados que están en el agua y que producen manifestaciones a veces no solamente de enfermedad, no solamente de taras genéticas, sino sobre todo de agresividad, de neuropatías, de resentimiento. El resentimiento está muy asociado al plomo. Y el plomo, además del agua, está la contaminación de plomo con las sanducheras, con las ollas, con las pinturas, en el caso del cadmio, el plomo que se ponen las damas en los tinturas para el cabello y para los labios, los labiales, en las tinturas del cabello, en el caso del cloro, en el caso del fósforo. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos una gran contaminación que está permanentemente y entonces preferiríamos, no, entonces el agua embotellada. Sí, pero es que resulta que entonces viene el tema de los plásticos. El agua embotellada, la mayoría de las aguas en bolsa, en plástico, la mayoría de esos plásticos sueltan BPA, sueltan bifenoles y esos son altamente tóxicos, se comportan como las hormonas, ¿sí? Son xenobióticos que producen, que obstaculizan el tránsito de las hormonas porque ocupan la posición de la hormona y cuando llega la hormona ya está ocupada la posición por esos elementos. Ahora dirán, no, pero es que entonces yo compro agua en botellón que me traen a la casa y esos botellones son de un plástico que no es sensible, que no es BPA, que es número 1, número 2, ¿cierto? Que está asegurado. Pues no. Resulta que en nuestro medio, en nuestra tierra caliente, especialmente esto juega para las ciudades de tierra muy caliente, mientras transportan esa agua, antes eran botellones de vidrio y no había problema, pero ahora los transportan en botellones de poliuretano o botellones de plásticos, sí, aparentemente no sensibles, pero a través de la insolación, a través de los efectos del sol, del transporte de 1 o 2 días en esos camiones, eso hace que se suelten los bifenoles y que se suelten elementos tóxicos que van a afectar nuestro hígado, que van a afectar nuestro comportamiento y que hacen del agua que se toma desgraciadamente no de la mejor calidad. Entonces, por eso, si queremos hacer del agua un elemento de curación, tenemos que tomarla en suficiente calidad y en suficiente cantidad. Y cuando hablamos de calidad, lo ideal es que tomemos agua alcalina, no alcalinizada, agregándole cosas, sino el agua alcalina, lo que se produce en los verdaderos filtros, que los hay, filtros efectivos para alcalinizar el agua, hay que quitarle los elementos, el nitrógeno y el fósforo. Al quitar el nitrógeno y el fósforo, entonces esa agua se vuelve alcalina a través del calcio, el magnesio, el manganeso, que en condiciones normales traen las aguas que han brotado en la tierra. Entonces, ¿qué recomendación en el momento de beber agua? Pues hay algunas recomendaciones, como por ejemplo, procure no beber agua helada. Si usted toma agua helada, cuando toma agua helada, esa agua le paraliza el tránsito intestinal. Esa agua le permite que se abra el cardias y que haya reflujo esófago gástrico.
que al paralizarse el tránsito intestinal se afecta la digestión en gran medida, ¿cierto? Se disminuye la producción de jugo gástrico. Al disminuirse la producción de jugo gástrico, se altera altamente la descomposición de los alimentos, el proceso de digestión de los alimentos y usted va a entrar en déficit nutricional. Entonces, es importante que no beba agua helada, que no beba agua con los alimentos. El agua debe tomarse antes de almorzar, por ejemplo, si usted quiere bajar de peso. 10 minutos o 15 minutos antes, tómese un vaso de agua alcalina, tómese un vaso y verá cómo de una manera efectiva está favoreciendo el bajar de peso. Además, que la distensión que produce el agua en el estómago le produce una sensación un poquito de llenura. Cuando tenga hambre, cuando quiera hacer, por ejemplo, la más maravillosa de las dietas, que es el ayuno intermitente, que es no cenar a la hora de la comida, tómese 1 o 2 vasos de agua. Tome suficiente agua. ¿Y cuál es la suficiente agua que hay que tomar? Entonces, agua, no tomar agua fría, no tomar agua con las comidas, ¿cierto? Tomar agua si la persona requiere bajar de peso y tomar la cantidad adecuada, calidad y cantidad adecuada de agua. Una manera muy fácil de determinar la cantidad de agua que debemos tomar es el peso que tenemos, dividirlo por 7 y lo que nos dé son los vasos de agua que debemos tomar en el día. Entonces, si yo tengo 63 kilos de peso, 63 dividido por 7 me da 9, entonces me debo tomar 9 vasos de agua al día. Eso en condiciones normales, si no estoy sudando, porque si estoy sudando debo tomar más agua. Ahora, ¿el agua de la sopa vale? Sí, el agua de la sopa vale, porque eso es un agua inclusive alcalina. Es un agua alcalinizada de una manera adecuada. Una de las maneras de alcalinizar el agua es precisamente dejarla hervir bastante. A veces la gente dice, no, doctor, yo tomo agua hervida y con eso yo limpio el agua, yo no necesito filtro porque yo tomo agua hervida. La verdad es que ecológicamente es terrible porque están utilizando demasiada energía o demasiado gas para eso. Pero además con eso solamente alcalinizan el agua. Pero por más de que la hiervan horas y horas y se seque la olla, con eso no le van a quitar los metales pesados, los contaminantes orgánicos inorgánicos que pueda tener el agua. Entonces, no basta con eso. Entonces, de 7 a 10 vasos de agua dependiendo del peso. Una persona que pese 90 kilos, entonces, 90, si le dividimos por 7, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 12 vasos, casi 13 vasos de agua en el día, ¿cierto? Ahora, el café, el chocolate, sí, también cuenta como agua. Las frutas, cada fruta cuenta con un vaso de agua. El café, el chocolate, el café especialmente, no cuenta mucho porque es que el café mismo es diurético. Entonces, si el agua que se toma en cantidad de café, usted la expulsa muy rápidamente. Entonces, por el lado del café, no la tomen. Por el lado del agua de panela, sí vale como agua. Por el lado de la sopa, vale como agua. Por el lado del caldo, vale como agua. Pero nuevamente, vale igualmente para la recomendación de que si ustedes tienen problemas digestivos, si ustedes tienen problemas de gastritis, lo mejor es no tomar agua con las comidas. Es mejor tomar antes el agua o tomarla un poco después o comerla en forma de una fruta encima de la comida, pero no tomar agua con las comidas porque cuando usted toma excesivamente agua, ya sea en forma de caldo, en forma de sopa o en forma de jugo con las comidas, lo que está es haciendo que disminuya el pH del estómago y al disminuir, o sea, aumentar el pH, se sube y se produce la alcalinidad dentro del estómago y esa alcalinidad es absolutamente mala para la digestión. El estómago debe ser altamente ácido para que se descompongan las proteínas, para que empiece el proceso de digestión y después el jugo gástrico, el jugo intestinal puedan actuar sobre las proteínas, sobre las grasas. El agua, precisamente, uno de los componentes importantes dentro de la termogénesis es que activa el metabolismo de las grasas. Entonces, por eso una persona de obesidad, si entre más tome agua, más le va a poder favorecer el que las grasas se descompongan y se conviertan en energía. Pues una persona cuando está deshidratada, a veces, en lugar de sentir sed, lo que siente es adinamia, lo que siente es que le falta fuerza. Entonces, si le está haciendo falta fuerza, considere no necesariamente que usted tiene que correr donde el médico, considere que puede estar deshidratado. Es una de las manifestaciones, porque uno de los problemas del agua, mis queridos amigos, es que ni los niños sienten casi la sed, ni las personas mayores de 60 años experimentan sed.
pueden estar experimentando hambre más bien, pueden experimentar adinamia más bien antes que sed. Entonces la persona dice, no, yo quiero comerme un dulce. En realidad, lo que está pidiendo el cuerpo es agua, ¿cierto? Entonces, fíjense, mis amigos, que indudablemente, realmente el agua es absolutamente básico, que tengamos unos conocimientos elementales de la calidad del agua, de la cantidad del agua, del momento de beber agua, para que nosotros podamos tener una calidad de vida y para que el agua se convierta en un elemento terapéutico que nos permita precisamente manejar nuestra salud. Entonces, mis queridos amigos, eso es desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de la salud, lo que quería comentarles sobre el agua. Excelente presentación, doctor. Qué interesante tema. Realmente nos da mucha claridad acerca del agua que tomamos si nos cura o si nos enferma. Muy, muy importante realmente su aporte, doctor. Es algo de verdad enriquecedor para las personas que están recibiendo esta educación de este primer masterclass. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda fase, que va a estar a cargo del ingeniero Luis Eduardo García, donde va a ser acerca de la calidad del agua que bebemos. ¿Qué calidad de agua bebemos nosotros? ¿Qué calidad de agua le damos a nuestra familia? ¿Con qué calidad de agua preparamos nuestros alimentos? Entonces, cuestiónense un poquito en ese aspecto y vamos a darle el espacio al ingeniero Luis Eduardo. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Bueno, Mayerle, muchas gracias. Primero por invitarme a este primer masterclass, el agua que tomamos, te cura o te enferma. También pues saludo al doctor Pedro por su exposición. También lo felicito, muy bueno con todos sus conceptos. Bueno, la calidad del agua que realmente bebemos como tal, no tenemos cultura realmente en Colombia. No hay una cultura de poder saber cuál es el agua que realmente nosotros bebemos. Todo se lo dejamos en responsabilidad, ya sea de los acueductos veredales, o sea de los acueductos municipales, o sea los diferentes entes que son los que se encargan de esto. En otros países realmente sí hay, digamos, estos centros en los cuales tú puedes llamar, vienen, hacen unos análisis con unos equipos y realmente obtienen algunos factores que le pueden determinar qué es la calidad de agua que nosotros bebemos. Yo podría decir que la calidad de agua que nosotros bebemos en el país, hay que dar la buena fe en los acueductos y en los diferentes entes que regulan este tema del agua potable. Para conocer el agua, tenemos que revisar cuáles son los elementos, digamos, esenciales, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar qué agua estamos tomando? Entonces, es muy sencillo. Nosotros a través de elementos o equipos se pueden determinar algunos parámetros físico-químicos como pHs, como alcalinidad de agua, como conductividad del agua, como los temas de dureza del agua. Estas acciones que se pueden realizar, pues no son acciones cotidianas casi en una casa, en una familia. Entonces, a veces pues no sabemos ni cuál es la calidad de agua que estamos tomando. Por esto es importante tener presente una cultura realmente. Como decía el doctor al principio, el doctor Pedro, no nos enseñaron, no nos dijeron, y pues quedó con la cultura así. Simplemente nosotros pues lo que hacemos es abrir el grifo y confiar que el agua esté buena. Sin embargo, podemos encontrar muchos elementos o muchos contaminantes que puedan estar involucrados, que son los contaminantes como unas partículas. Realmente son partículas que están denominadas como partículas en suspensión, otras son partículas básicamente que son sólidos disueltos, y todas estas partículas pues realmente son las que forman, digamos, un concepto físico que es la turbidez del agua.
Allí pues vamos a encontrar unos tamaños de partículas de 1/100 de milímetro que pueden, si están por encima o si están por debajo, dependen, van a sedimentar o no van a sedimentar. Esos contaminantes son, digamos, uno de los más comunes, que son esas partículas que vienen que vienen por la tubería, que nos pueden estar llegando a nosotros en los grifos. Eso pues no lo medimos porque pues nosotros seguimos confiando y confiamos en que las instituciones, los acueductos, eh, pues obviamente nos entreguen un agua de excelente calidad. Sin embargo, es un contaminante que puede estar presente en cualquier momento a través de los barridos en estas tuberías y que podemos tener nosotros ahí en la boca en la boca de la llave. Otros contaminantes también pueden ser no metales pesados como mercurio. Obviamente, pues esos son contaminantes más serios. Otros metales, también todo lo que tengamos, estamos dentro de la tabla periódica en el grupo 8, por ejemplo, como el hierro, ¿sí? En el grupo 2 de la tabla periódica podemos tener el calcio y el magnesio, que son los que dan la dureza al agua. Estos son elementos bastante comunes en muchas aguas. Para hablar de los contaminantes, pues podemos decir, depende de donde podamos tomar el agua, ¿no? Hay pozos de captación, que son pozos que se perforan en algunas fincas y de ahí toman el agua. Esos son aguas que vienen con alto contenido de hierro, ¿sí? En otras partes, por ejemplo, en los acueductos, pues son aguas en mocatomas, de ríos o de lagunas, que en los cuales pues escogen el mejor sitio para poder hacer la captación. Sin embargo, en muchas otras partes, pues hay industrias aguas arriba que, digamos, están generando algunos desechos y llegan a estas bocatomas, y ahí es donde empiezan los problemas. Y pues obviamente sumado a los tratamientos químicos que les hacen a las aguas para hacer los tratamientos de coagulación y floculación, también pues encontramos algunos inconvenientes. Entonces, sí hay diversos contaminantes que podemos encontrar. Lo importante de esto es que lo controlemos nosotros en nuestras casas, que formemos esa cultura de revisar nosotros cómo podemos nosotros realmente personalizar el tema, porque es que aquí se trata de personalizar de nuestra salud. Aquí necesitamos es personalizar el tema, de cuidar a la familia desde este punto de vista, de decir, bueno, vamos a mirar qué agua llega, vamos a mirar qué contaminantes, no le dejemos todo a las instituciones y vamos a trabajar sobre esto. Empezando por ese control, nosotros podemos, digamos, ayudar a nuestras familias, ayudarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros controlamos, nosotros podemos hacer cambios. Entonces, puede haber un momento, algún problema en un acueducto o en cualquier parte y llega un agua contaminada con algunas trazas de algo y pues nadie supo nada. Tú llegas y llevas un cloro residual más alto, por ejemplo, lo pones a hervir esa agua y pues obviamente ese cloro, con ese cloro residual que tenemos en contacto con la materia orgánica, pues nos van a crear los trialometanos, que son un súper tóxico. Entonces, sí es controlar realmente el agua que consumimos y es muy fácil, es a través de unos equipos se puede controlar. Primero, medir qué calidad está llegando, eso es muy sencillo. Hay unos equipos pequeños para determinar algunos parámetros físico-químicos. Y pues nosotros estamos cubiertos dentro de, digamos, dentro de resoluciones 2115 y los decretos 1575, que básicamente ahí estipulan todas las características de las aguas de calidad. Hay un índice de riesgo de calidad de agua que también se mide por parte de las autoridades, en el cual en ese índice de riesgo de calidad del agua está contemplado absolutamente tanto la parte químico, contaminantes químicos, que son los presentes en las tablas periódicas, como algunos contaminantes de la parte microbiológica, como el E. coli, que se mide todo por unidades de formar de colonias. Entonces, así podemos controlar, digamos, esta agua que consumimos y es más que todo cultural. Nos necesitamos culturizar más, necesitamos que las personas realmente se personalicen de lo que le está llegando a las casas. Y lo podemos controlar, hay muchos sistemas de controlar, pero ¿cómo lo controlamos? Tenemos que identificar primero qué es lo que llega para así poder tener la barrera de control. Y esa agua que podemos
controlar, como lo vamos a hacer a través de unos filtros. Hay infinidad de filtros, hay filtros que están en el mercado. Desde que usted haga algo para controlarlo, todo es positivo, ¿sí? Hay unos filtros que son más buenos que otros, unos tienen tratamiento, digamos, dentro de la ingeniería se habla de tratamiento primario, secundario, terciario, bueno. Realmente lo importante es tener como una medio plantica de tratamiento de agua, una segunda plantica, digamos que la primera sea el acueducto, entonces uno tendría aquí una segunda plantica de tratamiento de aguas, ¿sí? Para agua potable, una planta de tratamiento de agua de consumo. Y hay diferentes filtros. Hay filtros con ozono, hay filtros que vienen con diferentes tipos de capas en los lechos filtrantes. Pero aquí es muy, muy importante el tema de no utilizar vasijas o recipientes sucios, porque hay filtros que comercialmente uno encuentra y resulta que eso se llena con una jarrita. Entonces, pues simplemente uno escucha que, bueno, échale agua al filtro. Entonces se agarran con una jarrita cualquiera, meten ahí, llenan y la depositan en el filtro. Eso ya está contaminándose porque no tienen una jarrita especial, sino que es la que lavan con jabón y se le quedó lo que sea, cogen y depositan ahí. Esa clase de filtros particularmente no me gusta. ¿Por qué? Porque están sujetos a una contaminación antes básicamente de pasar por los filtros. Entonces hay riesgos, sí hay riesgos que se pueden controlar, claro, todo se puede controlar, pero desde que, digamos, tengamos unos equipos que realmente controlen, y no solamente esto, sino que equipos que mejoren la calidad del agua. ¿Qué necesitamos realmente en un filtro? Necesitamos la presión, básicamente, de las llaves. Un buen tratamiento del agua requiere una presión. Muchos filtros, digamos, hay diferentes clases, pero muchos filtros no utilizan la presión del agua para que ella pase a través de los lechos filtrantes y haga ese arrastre o esa presión sobre ellos mismos, ¿sí? Entonces es muy importante filtros que estén conectados directamente a los grifos para que esa presión los ayude básicamente a entrar con esa fuerza, esa agüita, y obviamente genere unos efectos muy positivos en el tratamiento de la filtración o microfiltración o nanofiltración, depende si tiene membranas, depende si tiene infinidad de cosas. Entre más barreras tenga un filtro, es muchísimo mejor. Que tenga su filtro de cerámica, importantísimo para retener partículas de más o menos 30 micras, 30, 40 micras, ¿sí? Eso mejora de una vez la calidad del agua. Esa retiene esas partículas suspendidas que vienen de pronto dentro de la tubería, que cuando llegan acá pues nadie las ve, ¿sí? Partículas para el ojo más o menos son 40 micras. Entonces, pues nadie las ve, pero el filtro sí la ve. Y si tiene más y más etapas, pues muchísimo mejor. Un buen filtro que tenga una buena altura del lecho filtrante, no hacia el lado, sino básicamente vertical, para que esta agua con la presión vaya pasando y vaya obviamente haciendo el grado de descontaminación. Y fuera de eso, tiene que haber un aporte de arrastre de minerales. Entonces hay unos filtros especiales que tienen dentro de su estructura como tal unos paquetes de unos minerales que al pasar con presión el agua arrastran estos minerales y que luego pues obviamente son depositados en el agua que uno está tomando. Entonces mejora muchísimo la calidad de agua. Se requiere controlar, sí, pero se requiere mejorar. Puedes controlar con algunos filtros, pero puedes mejorar muchísimo la calidad del agua, no solamente controlarla, sino mejorarla a través de instalar sistemas óptimos. Y ojalá que pues obviamente sean filtros o sean equipos que no consuman energía. El agua ideal obviamente es aquella agua que no consume energía para su tratamiento. Me refiero, si tú tienes un filtro que tienes que conectar a la corriente, pues ese filtro en eficiencia energética pues no te va a servir. Te sirve, pero estás produciendo dióxido de carbono. Por cada kilovatio que tú estás, por cada kilovatio de ese equipo ahora te estás produciendo 200
prácticamente gramos de CO2. Entonces, no estás ayudando al planeta con los temas de decarbonización. Esta sería una agua ideal, que sea un filtro eficientemente energético, que use presión para que pueda entrar y pueda hacer su tratamiento. Entra al lecho filtrantes, haga su arrastre, haga su descontaminación, haga su limpieza y pueda esas personas, cuando tomen esas aguas, estar enmarcadas dentro de la Organización Mundial de la Salud, el concepto es un agua limpia, ¿sí? Un agua inolora, un agua incolora, un agua sabrosa. Y para mí, pues eso es un agua ideal, es un agua alcalina, básicamente como decía el doctor, en la cual pues ahí tenga algunos minerales. De hecho, hay unas tribus junzas, que están obviamente en algunas partes del mundo, que ellos viven más de 100 años y esas aguas pues tienen algunas características muy importantes, lo que hablábamos del pH, de una alcalinidad, de un tema de minerales. Entonces, ¿lo podemos conseguir? Claro que lo podemos conseguir en nuestras casas, pero tenemos que primero controlar lo que llega. Y tan pronto miremos cuál es la calidad del agua que llega, tener equipos acordes a eso. Ese es el agua realmente que necesitamos nosotros. Y pues no me queda sino decirles que metámonos en el cuento, metámonos a controlar el agua que llega, que esto sea una cultura del agua. Esto es más que todo cultural, pararle, como dicen aquí en Santander, pararle bolas al asunto para poder uno mejorar la calidad del agua y la calidad de la salud, no solamente nosotros, sino las personas que nos rodean. Bueno, ingeniero Luis Eduardo, muchas gracias por su intervención, su excelente aporte a todas las personas que están viéndonos el día de hoy. Y quiero contarles algo. Este primer masterclass fue dado gracias al auspicio de Saludar, la clínica de medicinas alternativas, ubicada en Bucaramanga, en la calle 56, número 2841, barrio Antiguo Campestre, clínica pionera en medicina alternativa con más de 30 años de experiencia, en donde nos acompañó con su intervención el doctor Pedro Rodríguez, director científico de la clínica, y también gracias al auspicio de Filtros Ecoanmay. Somos una empresa de filtros importadora de filtros purificadores de agua alcalina, mineral, hidrogenada. Son pequeñas plantas purificadoras y hacen un proceso en todo lo que es y va muy a la mano de la medicina alternativa, ya que busca dar el bienestar a la salud de las personas y la preparación de alimentos y el agua de hidratación sea de óptima calidad. ¿Qué buscamos con este primer masterclass? Buscamos darles conciencia acerca del agua que tomamos o con la que ustedes le dan a su familia, con la que ustedes se hidratan a diario, y sabemos de ahí, y lo dicen los expertos, el doctor Pedro, y lo dice el experto en aguas, magíster en aguas, el ingeniero Luis Eduardo, donde nos cuentan y nos comentaron todo acerca de sus experiencias, sus conocimientos en un pequeño resumen de por qué vienen las enfermedades, por qué nos enfermamos, porque nuestro porcentaje de agua y todo lo que preparamos y estamos hechos prácticamente del agua. Entonces, la fuente de sanación realmente es el agua, porque es de lo que nosotros estamos hechos, vinimos por agua, por líquido amniótico, ¿sí? Desde el vientre de la madre, entonces todo es agua. Y si el agua es agua de calidad, pues vamos a tener salud y bienestar de calidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Sus mensajes, sus comentarios pueden dejarlos a través del canal de YouTube de la Clínica Saludar, donde se va a publicar este en vivo que estamos realizando la noche de hoy. Y pues muchas gracias por su tiempo, por tomarse el tiempo para ustedes y capacitarse acerca de estos temas tan importantes como es el agua en nuestra salud y bienestar. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y precisamente manifestarles que en esto de la calidad de agua hay dos etapas en el organismo, porque ya lo que pasó y está en su cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que una persona que tenga conciencia de esto
vaya donde un médico funcional, como lo somos nosotros en Saludar, y le manifieste su estado de salud. Nosotros, por ejemplo, tenemos un examen que con frecuencia mandamos, la gamma-glutamiltraferasa. Es un fermento que se toma del hígado y podemos saber a través de una manera indirecta por la cantidad de glutatión que tiene el cuerpo, qué tanto esfuerzo está haciendo el cuerpo por sacar metales pesados. Porque muchas veces la persona empieza a beber agua de calidad si compra un buen filtro, como lo es precisamente el filtro que nos presenta Mayerly. Yo les digo a las personas, búsquense un filtro de calidad. Solamente hay 4 o 5 marcas que tienen, verdaderos filtros de calidad. Y entre ellas, el más económico y el de mejor calidad, porque además de limpiar muy bien, hidrogena y alcaliniza el agua, es precisamente el filtro de Quanway, Eco Anmay. ¿Sí? Entonces, ese filtro precisamente tiene todas esas funciones, pero no basta con que ahora tengan ustedes un filtro y de aquí para adelante muy bien, y ahí para atrás, ¿qué? De ahí para atrás, precisamente, hay que hacer un proceso de desintoxicación. Hay que hacer unas colonterapias, hay que hacer una dieta detox, hay que limpiar ese hígado, hay que limpiar todos esos sedimentos de plomo, de mercurio, de organados, de fosforados que se quedaron en el cuerpo. Y eso lo conseguimos precisamente en Saludar a través de nuestros programas de detoxicación, a través de nuestros PIDES. Y desde luego siempre hay que desintoxicar la parte emocional, porque todos esos metales y toda contaminación también afectan las emociones. Y entonces ahí es donde viene el tema de lo que hacemos nosotros en Sindamanoy, que es donde trabajamos la parte mental, la parte emocional, donde detoxicamos, donde limpiamos el alma, donde limpiamos las emociones a través de algo tan maravilloso que nos regalaron nuestros ancestros, como es la recapitulación genética. Bueno, doctor Pedro, muchas gracias por su intervención. Ingeniero, ¿desea agregar algo? No, yo creo que este primer masterclass es muy importante, sobre todo por el tema de direccionar la calidad del agua y de lo que se toma hacia la parte de la salud. Pues hay muchos estudios, muchos artículos académicos y científicos que realmente hablan acerca de estos temas y nos están diciendo, nos están alertando realmente lo que hay en el agua, las bondades que podemos tener a través de tener un agua no solamente controlada y filtrada, sino con agregados básicamente para temas de alcalinidad, todos los problemas gastrointestinales que realmente puede resolver el tema del agua. En fin, hay muchísima literatura y todo nos lleva a eso. Entonces, considero que aquí ya es un tema de cultura, es un tema que creo que es cultural, es transversal para todos y que hay que hacer un esfuerzo bastante grande para llegar a cada casa, a cada puerta, a hablar con los colombianos, a hablar con el vecino. Aquí hay un esfuerzo de socialización, un esfuerzo de llegar a tocar la puerta y decirles qué agua están tomando. Este masterclass tiene que salir de la red y llegar a cada puerta de la casa, con todo un paquete completo de salud, empezando primeramente pues por este tema que es tan vital del agua. Entonces, no, Mayerly, muchas gracias. Esperemos un segundo masterclass. Ojalá podamos hacer una muestra más adelante en algunas casas de cómo se puede esto socializar, llevarlo a la práctica con muchas personas en algunas casas y tener esos testimonios, que es lo más importante. Ayudar al otro, a eso vinimos, ayudar a la otra persona con nuestros conocimientos, ponerlos en práctica, ayudarlos. Y bueno, muchas gracias, doctor Pedro Rodríguez. Un placer conocerlo. He escuchado muchísimo de usted, la Clínica Saludar en la 56, hace mucho tiempo. Alguna vez estuve por allá. Y bueno, no sabía que eras el representante de esta gran empresa santanderiana. A Mayerly, muchas gracias. Tienes un estupendo filtro, maravilloso. Él habla por sí solo. El filtro Hexagon, sí, es nuestro producto top. Sí, es un increíble filtro con todo lo que tiene. Entonces, no, nada, muchas gracias y en otra masterclass, ojalá el año entrante
podamos mostrar de pronto algunos avances de algo que podamos nosotros como seres humanos en este plano terrenal en el cual estamos, llegar a alguien, a brindarle la mano, a mostrarle las cosas, porque pues realmente es lo que falta, llegarle a las personas para que adquieran esa cultura de que controle el agua para que mejore su salud. Entonces, no es más y muchas gracias. Bueno, un detalle quería agregarles, dejarles una recomendación, que tengamos conciencia de reciclar, que ayudemos a la calidad de nuestra agua reciclando el tema de los aceites quemados, que no los arrojemos al grifo, que no los arrojemos a las aguas que van a contaminar. Cada litro de aceite usado va a contaminar 700 litros de agua. Entonces, por favor, al menos empecemos ya desde ya a cuidar la calidad del agua que nos tomamos a través de la conciencia del ser de cada uno. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo. Muchas gracias, Mayerly. Me gustaría decir una frase que aprendí de usted y que viene muy al tema, ¿sí? Que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. ¿Qué más que el agua, doctor? Sí, claro, totalmente. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, esté bien. Chao. Chao.